Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por este día. Señor bendito, gracias por este día, Amén. Padre Santo. Señor Jesús, que quien vea este video, Señor, quien vea esta reunión, Señor, Padre Santo, en este año, Señor, Padre Santo, en que no sabemos qué nos depara, Padre Santo, Señor Jesús, se anime, Señor Jesús, que su corazón se ha avivado en Cristo, Padre Santo. Señor Jesús, Padre Santo, sabemos en quién hemos creído y tú eres nuestro Dios. Te pedimos perdón por cualquier cosa que te haya ofendido, Padre Santo. Anima a tu pueblo, Señor bendito, porque tú nunca nos dejarás. Tú lo prometiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el último día del mundo, Padre Santo. Señor Jesús, tú nos ves, tú nos acompañas, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Señor bendito, que no nos falte la fe, venga lo que venga. Señor bendito, y que como cristianos podamos, Señor, dedicar más tiempo a la oración, que como cristianos podamos dedicar más tiempo a la palabra. Y Señor, y que como cristianos podamos dar el fruto del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque abriremos nuestra boca y tú la llenarás. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nuestra meta como creyentes es dar el fruto del Espíritu. Pero ¿para qué sirve el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu nos da unidad, nos da armonía, nos lleva a la perfección, nos ayuda en nuestra debilidad, nos lleva al triunfo como cristianos y nos da triunfo en esta vida. Por medio de él podemos perseverar. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Orando, orando. Cuando hemos creído, la primera parte de ser creyentes es las arras del Espíritu. Ya con eso ya empezamos a tener el Espíritu Santo en nosotros. Y a la medida de ir caminando, Dios nos va llenando con su Espíritu, nos va llenando con su Espíritu. Y Dios le dará el Espíritu al que se lo pida. Entonces, al tener en nosotros el Espíritu, ahora tenemos que dar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, cuando hay un fruto, cuando una planta está adecuadamente sana, da el fruto para lo que fue creada. Entonces, nosotros fuimos creados para dar ese fruto del Espíritu. Pero tenemos dos opciones. Tú puedes elegir. Vamos a Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, tienes dos opciones. Uno, o das fruto en el Espíritu o satisface los deseos de la carne. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué pasa? Entonces, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ninguno de los dos puede vivir juntos. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, póngale cuidado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hecho no más que nos diga que no heredaremos el reino de Dios es como si nos quitaran la sangre, el aire, la vida. Porque el heredar el reino de Dios es todo para nosotros. Entonces, si nada más tengo un mal genio, tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Si tengo celos, iras, contiendas, cualquier obra de la carne, porque eso me quita el reino de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? El fruto del Espíritu. El 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el proyecto
ojalá de este año, ojalá muy pronto, que no sea, no a larga data, sino rápido, buscar ese fruto del Espíritu, que tu familia pueda decir, él es cristiano porque es diferente, que tus compañeros de trabajo puedan decir, es cristiano porque es diferente. ¿Por qué? Porque tienes ese fruto del Espíritu. El, vamos a mirar uno de los frutos del Espíritu, el que me correspondió a mí hoy, que es la paz. Vamos a mirarlo. Entonces, el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu no es para quedarnos sentados esperando que venga el reino de Dios a nosotros, porque ya vino el reino de Dios. El fruto del Espíritu es para estar esforzándonos en vivir su camino, ahora, en acción y pensamiento. Es esforzarnos rápido y ahora. Si yo no estoy amando, tengo que pensar cómo amar. Si yo no tengo la paz, si no estoy confiando, tengo que buscar cómo confiar. Si yo no, si yo estoy en soberbia, tengo que buscar cómo quitar eso. Hermano, es una actividad, es algo, una actitud activa en contra del pecado, sabiendo los frutos del Espíritu. Entonces, vamos a ver la paz. Entonces, ¿la paz qué es? Dice, la paz es una cualidad del cristiano, que tiene el fruto del Espíritu. Entonces, la paz, una cualidad del carácter cristiano, es tranquilidad. El cristiano es tranquilo, sereno. Hay paz para con Dios, tenemos paz para con Dios. Bendición basada en la bendición, es una bendición basada en la relación con Dios, porque el cristiano sabe que esté donde esté, vaya donde vaya, va Cristo con nosotros, va Cristo con él. Donde esté, Cristo lo está mirando, donde esté orando, Cristo lo está escuchando. Entonces, la paz es una paz con Dios, es una bendición basada en la relación con Dios. Eh, la paz del cristiano va más allá de las circunstancias, más allá de la muerte, más allá de la pobreza, más allá de la enfermedad, más allá de la angustia, porque Cristo está peleando nuestra batalla. Cristo sabe qué va a pasar mañana, qué está pasando hoy, y Él está peleando por ti y por mí. La paz es un regalo que Dios nos ha dado. Juan 14:27. Dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Las incertidumbres. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, en este momento azaroso y de final de tiempo, es indispensable tener el fruto de la paz. Vamos al Salmo 29:11. Porque sé que si nosotros nos angustiamos o perdemos esa paz, podemos pedirla orando, porque dice el Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hay dos hay dos partes que vamos a ver de la paz, dos partes, que es una muy importante porque no solamente es decir voy a tener paz porque confío en Dios. Necesito arreglar mi vida para con Dios. Si quiero paz verdadera, necesito arreglar mi vida para con Dios. Miremos Salmo 38:3.
Entonces dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, la paz, Él no nos la dio como el mundo la da. Nosotros tenemos que arreglar nuestra vida con Cristo si queremos paz verdadera. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Si la ira de Dios está sobre mi vida o sobre la vida de alguien, hermano, no hay posibilidad de triunfo, no hay posibilidad de paz. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces el pecado quita absolutamente la paz. Vamos a Isaías 48:22. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, la paz no es para todo el mundo, ni es como el mundo la cree. Y la primera parte de tener paz es arreglar mi vida con Cristo. Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, para tener paz, sí necesito arreglar mi vida con Cristo. Pero cuando yo la he arreglado, cuando yo me he arrepentido y he recibido a Cristo como mi Salvador, como mi ayudador, como mi todo, entonces debo buscarlo como mi fuerte confianza, porque el diablo nos estudia y anda como león rugiente a quien devorar. Entonces, necesitamos tener fuerte confianza para no perder la paz. Vamos a Filipenses 4. En Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada. Ya después de que he arreglado mi vida con Dios y sé que el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso está conmigo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el que sabe qué va a pasar mañana, el que sabe qué va a pasar este año, el que sabe qué va a pasar cuando viene el arrebatamiento, el que sabe qué va a pasar con mi vida, el que sabía desde que nací qué era lo que iba a pasar, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y para terminar el pensamiento de hoy, entonces es muy importante buscar esa fuerte confianza para no ser movido y venga lo que venga, estar en paz con Cristo porque es parte del fruto del Espíritu. Miremos Salmos 147:14. (147:14). 147, Salmo 147, versículo 14. Él da en tu territorio paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Entonces, hermanos, Dios los bendiga y que en este año podamos buscar fuertemente los frutos del Espíritu, segundo tras segundo, que nos reconozcan que somos cristianos, que nos reconozcan que servimos al Cristo vivo, que podamos orar con deleite, que podamos buscar a Dios con más profundidad y podamos tener esos frutos. Hermanos, Dios les bendiga. Adorado sea el Señor, mis amados hermanos. Vamos a cantar un coro. Hoy es el primer domingo del año. Iniciamos 2022 con la ayuda del Señor.
Vamos a cantar ese coro que dice, Señor, ¿quién entrará? Que en este año 2022 podamos prepararnos para el arrebatamiento y por ende seamos santos. Que Dios nos ayude para lograrlo. Voy a pedir al hermano David que nos ayude. Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? El limpio de mano, corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Cantémoslo nuevamente, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? El limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Oremos, Señor, que en este nuevo año logremos una victoria gigante. Que en este nuevo año logremos conocerte, Señor. Que en este nuevo año tú nos muestres tu camino. Que en este nuevo año podamos conocer el poder de tu presencia. Que en este nuevo año, Señor bendito, podamos lograr los dones del Espíritu. Sobre todo, como dice tu palabra, el don de profecía, Señor bendito. Y los dones, Señor bendito, de sanidades, oh Dios. Señor bendito, necesitamos tu presencia. Necesitamos que en este año tengamos un crecimiento gigante para tu gloria, Padre mío. Ayúdanos para esforzarnos y lograrlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo les quiero hablar en este día sobre el peligro de perder la salvación. Pues obviamente, hermanos, no sabemos qué pasa en el año, pero estamos entrando a tiempos peligrosos. No debemos asustarnos, porque como nos explicó la hermana, tenemos al Señor, pero debemos ser cuidadosos, porque estamos entrando a un terreno peligroso. Yo quiero hablarles sobre el peligro de la salvación. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo capítulo 24, versículo 9. Adorado sea Dios. Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mis amados hermanos, cuando rechacemos la inmoralidad que existe y que viene, será aborrecido, resistirá. Yo pensaba lo siguiente, en nuestra iglesia, mientras yo esté, ¿sí?
No aceptaremos las nuevas costumbres del momento. Pronto, posiblemente, ojalá Dios nos guarde, llegará gente reclamando vivir como vive el mundo hoy y como viven muchas iglesias. Y quizás tengamos que enfrentar ese problema. No sabemos si eso nos lleve inclusive a problemas jurídicos. Gracias al Señor que estamos dispuestos a lo que el Señor quiera. Pero lo que viene, sin lugar a duda, es persecución para los creyentes que quieren ser santos. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita llevar vidas santas y una iglesia santa. Miremos el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, es decir, caerán y se aborrecerán unos a otros. Yo aquí coloqué lo siguiente, mis amados hermanos. Ojo, ojo con el rencor. Si te han hecho algo, ojo con el rencor. La palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si has tenido algún problema, hasta donde sea posible, trata de corregirlo ese mismo día o de arreglarlo ese mismo día. Hay cosas que no son fáciles de arreglar. Pidámosle al Señor que nos guarde de cosas que lo ofendan y que no podamos arreglarlo prontamente. Que Dios nos ayude. Ahora miren el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En noticias me vi ayer o antes de ayer a un pastor de 92 años, ¿sí? Que está teniendo problemas jurídicos por problemas sexuales, de 92 años. Dicen que más o menos 20 mujeres lo acusan y la última lo acusa en el 2020 más o menos, o 2019, o sea, cuando tenía 90 años. Entonces, mis amados hermanos, un pastor que lleva tanto tiempo y parece que es de iglesias muy grandes y como que tienen obra en el mundo entero. Sin embargo, vemos el mal testimonio. Y yo pensaba lo siguiente, cuando vean la noticia en el mundo entero, ¿cuántos se van a caer? ¿Cuántos se desaniman? Mis amados hermanos, vienen momentos difíciles. Cuide su salvación. Cuide su salvación. Miren el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá tal maldad, inclusive en las iglesias, que muchos se enfriarán. O sea, habrá tal maldad dentro y fuera de la iglesia que inclusive muchos se enfriarán. Por ejemplo, veía ayer una noticia de una señora que tenía el esposo y un amante y durmió al esposo para que el amante lo volviera a pedazos. ¿Sí? Y cuando la entrevistaban, ahí la entrevistan, ustedes lo pueden ver pues, en las noticias, con la frialdad del caso. Y decía, lo último que me dijo fue, te amo. Ese es el momento que estamos viviendo. Veía hoy también una noticia sobre un señor de 19 años. Mató a un niño de 2 años, pero el niño tenía 40 golpes, fuera de otras cosas que le hizo. Me llamó mucho la atención fue el abogado que lo defiende de oficio. Cuando oyó las acusaciones, se puso a llorar el abogado, no resistió. Mis amados hermanos, vienen momentos de maldad extrema, de maldad extrema. Resistirás. Que Dios nos dé, mis amados hermanos, la capacidad espiritual y la consagración para poder, a pesar de mantenernos en Cristo. Alabanzas al Señor. Miremos el versículo 13. Dice así, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo el que se mantenga a pesar de la maldad dentro y fuera de la iglesia será salvo. Solo el que se mantenga, ¿sí? A pesar de la maldad extrema, ¿sí? El mal testimonio que habrá inclusive no lo permita Dios dentro de nuestra iglesia o en las iglesias o por fuera, habrá
tal grado de maldad que molestará a los creyentes. Mantendremos nuestros ojos puestos en el cielo. Que el Señor nos ayude. Alabanzas a Dios. Ahora, el peligro de estar oyendo predicadores. Miren Mateo 24:24. Hay personas que les gusta oír mucho a predicadores, ¿sí? No digo que no los oigan, pero tengan mucho cuidado. Miren, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y ojo, y harán grandes señales y prodigios, según Tesalonicense, mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos predicadores, ¿sí? Predican hermoso, pero hay veneno en muchas de esas predicaciones. Tenga cuidado, tenga cuidado. Hasta donde sea posible, es mejor buscar esa palabra, doblar esa rodilla y pedir al Señor, como dice la palabra en Isaías 54, ser enseñados por el Padre. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, cuidado, ¿sí? Con el sueño espiritual. Cuidado. Que Dios nos ayude. O más claro, mis amados hermanos, Dios nos recogerá y a continuación seguirá el caos. ¿Sí? Que seamos dignos de irnos. Miren el capítulo 24, versículo 31. Capítulo 24, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo miraba, bueno, un extremo del cielo hasta el otro. O sea que hay otras personas posiblemente fuera de la tierra con quien nos iremos, porque la tierra es pequeña, no es tan grande para ser del extremo a extremo del cielo. Pero la palabra dice que el Señor nos recogerá, ¿sí? Y una vez que nos recoja, mis amados hermanos, si nos vayamos con Él, iniciará el caos. Si tendremos que ver maldades tan terribles como la del niño que le estoy diciendo, que el mismo abogado defensor se puso a llorar, porque vio que estaba tratando de defender una bestia, perdónenme la expresión. Ahora, ¿cuántos años tiene? 19 años el asesino. Entonces uno dice, Dios santo, que Dios nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces una vez que nos vayamos, esto verdaderamente será un caos. Ahora, cuidado con el sueño espiritual. Mire ahí el capítulo 24 donde estamos, pero el versículo 38. Mire el versículo 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Todo el mundo tranquilo, ¿sí? Seguían su vida normal. Oían el predicador, pero eso no tenía mucha importancia hasta que llegó el momento y ya era demasiado tarde. Mire el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será, ojo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando directamente el Señor. Y ustedes saben, hermanos, que cualquier palabra del Señor es una cosa tremenda. Que Dios nos guarde. Ahora, vean el capítulo 25, versículo 13. Capítulo 25, versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios nos guarde, que no nos coja entretenidos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, cuidado con la indolencia, porque toda injusticia es pecado, ¿sí? Cuidado con la indolencia. No solo es el pecado, no solo es fornicación, adulterio. Toda injusticia es pecado. Ahora bien, yo anoté aquí dos cosas, porque el Señor muestra que se lleva unos y otros no. Mostré aquí cómo el Señor va a tratar los que aman. Vean en el capítulo 25, veamos el versículo 34. Capítulo 25, versículo 34. Dice así el Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre,
¿sí? Heredad, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. El 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. O sea, estos hermanos tenían el corazón del Señor, amaban. Toda injusticia es pecado. Debemos amar hasta los animalitos que tenemos. Y no se puede cometer injusticia ni siquiera con los animales, porque el corazón del creyente debe estar lleno de amor. Si no está lleno de amor, algo está mal. Ahora bien, hermanos, ¿cómo van a ser tratados los indolentes? Que ya los vemos, ¿sí? Una indolencia absoluta. Miren el versículo 41. Miren el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Ojo, ojo. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, a los indolentes los va a mandar al fuego eterno, no preparado para los hombres, ¿sí? Para los hombres fueron preparados en lo que leímos en el versículo 34. Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero los impíos y los indolentes van a estar allá, ¿sí? Como si hubieran pecado con fornicación, adulterio, otras cosas. ¿Por qué van a estar allá? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Piensa, si acaso solo en ellos. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ojo a eso. Note que estos no eran ladrones ni nada de eso. Simplemente indolentes. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ojo con los lugares marcados por la eternidad. O sea, el Señor hace aquí un énfasis en los lugares marcados por la eternidad. Óigalo muy bien. Miren, ahí en el 25, pero versículo 46. E irán estos, o sea, los indolentes, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ambos a cosas eternas. Pero irán estos al castigo eterno. Cuando a un preso le dicen, usted tiene cárcel de por vida, generalmente dicen que se enferman, sufren. Y eso que nada más es por la vida de esta tierra. ¿Qué se dirá cuando el Señor diga, usted tiene castigo eterno en el lago de fuego? ¿Sí? Y tiene que estar nada menos, según el versículo 41, tiene que estar nada menos que con el diablo y sus ángeles. Miren, se lo voy a volver otra vez a leer. Entonces, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, el consejo del Señor para evitar ser castigados con ese castigo eterno. Dios mío, que Dios nos guarde. Por eso, cuide su salvación con diligencia. Miren Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Aquí el Señor nos da el consejo. Consejo sabio nada menos que de la boca del Señor. Dice así, el cielo y la tierra pasarán. Capítulo 21, versículo 33. Capítulo 21 de Lucas, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren el poder de esas palabras, ¿sí? Miren el poder de esas palabras. Que Dios nos guarde. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que lo que vamos a leer es algo muy serio. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? Según el versículo 33, dice que primero se destruye el cielo y la tierra antes que su palabra. O sea, es una palabra muy firme. Ahora, según el versículo 34, ¿qué dice que nos cuide? Cuide sus corazones de glotonería. Yo le puse aquí, puede ser algo un poquito diferente. Glotonería quiere decir hambre de algo. Yo creo hambre del mundo, de las diversiones, de la vanidad. En el Salmo 119:37 dice: guarda mis ojos que no vean vanidad. Que Dios nos guarde. Porque hoy en día hay mucha cosa que es vanidad. Y el creyente ahí se pega. Sobre todo las películas actuales. Que Dios nos guarde. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos dice? Y guarde su corazón, dice el Señor en el versículo 34, de la embriaguez. ¿Qué es un borracho? Un borracho es un embriagado. Quiere decir que pierde el sentido de la realidad. Mientras está el peligro sobre nuestra vida, ¿sí?, de perder la salvación, él no se da cuenta. Él está embriagado, ¿sí? Aunque sea un creyente, está bien distraído. Que Dios nos guarde de estar borrachos. Ahora bien, otra cosa que dice: cuide su corazón de los afanes de esta vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No hay tiempo para lo vital. Sí hay tiempo para muchas tonterías, pero no hay tiempo para lo vital. Que el Señor nos guarde y nos despierte. Adorado sea Dios. Ahora bien, según el versículo 36, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo debemos vivir como creyentes? Dice el versículo 36, debemos vivir velando. Voy a volverlo a leer. Velad pues en todo tiempo, o sea, continuo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y muy pronto, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aconseja el Señor? Que vivamos velando en oración. Que seamos ¿qué vamos a pedir en oración? Que seamos dignos de escapar de lo que vendrá. Y que seamos dignos de estar delante de su presencia. Que Dios nos permita, mis amados hermanos. Yo quiero mostrarles a los hermanos, cuando el Señor dice que, bueno, que seamos dignos de escapar de lo que viene, quiero por lo menos leerles una de las cositas que viene, una de las cositas que vivirá el impío, no el creyente. Adorado sea Dios. ¿Escapar de qué cosas? Veamos una de las copas de ira que vivirán los impíos. Mire Apocalipsis 16:17. Apocalipsis 16:17. Que vivirán los que se quedan. Que Dios nos guarde. Apocalipsis 16:17. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí? Apocalipsis 16:17. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, oiga eso, y un gran temblor de tierra. Y ojo con lo que sigue, lo aclara, un terremoto. Terremoto es un temblor muy fuerte. Lo dice la palabra, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga eso, el terremoto que van a vivir los hombres impíos. Ojo a lo siguiente. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Posiblemente la gran ciudad es Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, no quedó casa en pie. Es lo que quiere decir. No queda casa en pie. Y la gran Babilonia, la iglesia frívola, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ojo, y toda isla huyó. ¿Cómo será el terremoto de terrible? Y los montes no fueron hallados. Los que estén en Bogotá no volverán a ver lomas. ¿Sí? Bueno, mejor dicho, que Dios nos guarde. Ahora lo que sigue, oiga eso. Este es un solo hay. Versículo 21.
Y cayó del cielo, lo que ya le he dicho a los hermanos, y cayó del cielo sobre los hombres. Ahora, noten que ya no tienen casas prácticamente, ¿sí? Porque el terremoto se las quitó. Dice que se cayeron las ciudades. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Los que quedan en la calle, mire lo que le cae encima. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Parece que el granizo fue peor que el terremoto. Va a ser peor que el terremoto, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, mis amados hermanos, de lo que Dios quiere librarnos, cuide su salvación, ame su salvación, ame su Biblia, doble rodillas, camine de rodillas, cuide su vida, toda injusticia es pecado. ¿Sí? Note que los que van a estar a la izquierda no son ladrones, no son fornicarios ni adúlteros, simplemente indolentes. Ahora, si ellos van a estar ahí, ¿quiénes le siguen? Que Dios nos guarde, si hemos conocido la palabra. Cuide su alma, cuide su salvación, hágalo con diligencia. Que el Señor nos ayude para cuidar con celo la salvación y escapar de las cosas que vendrán, como dice la palabra, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Oremos, Señor, ayúdanos. Padre bueno, queremos ser santos, queremos ser consagrados, queremos ser de los que buscan tu rostro diariamente. Queremos ser de los que te aman, Padre mío. Queremos ser de los que van a estar en el viaje, Padre querido. Te alabamos, te adoramos en esta noche. Te clamamos, Padre mío, para que tú, Señor, guardes nuestras almas. Nos permita ser llenos del Espíritu. Nos permita tener esa iglesia gloriosa, poderosa. Ayúdanos para cuidar con diligencia nuestra salvación. Te damos gracias por salvarnos, Padre mío. No queremos quedarnos con los impíos. Guarda a cada hermano de la iglesia. Haz de nuestra iglesia una iglesia santa, una iglesia de oración, una iglesia de búsqueda, una iglesia que te ama, que te sirve, que te adora. Bendice a cada hermano, Padre. Lo pedimos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Volvamos a cantar el coro que cantamos al principio, hermanos, y esforcémonos por lograrlo. Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.